Bueno, señor alcalde, aquí esta gráfica es muy importante, yo quiero que pongan muchísima atención. Hoy me está acompañando uno de los expertos técnicos que conforma el grupo científico de la autoridad sanitaria, el ingeniero Juan Pablo Yáñez. Él es profesional en matemáticas, magíster en matemática aplicada, y yo quiero darle la palabra al señor alcalde porque él nos va a explicar de manera muy concreta cuál ha sido la evolución de esos casos positivos y cómo está en este momento esa curva. Buenos días para todos a los que a esta hora nos escuchan. Pues en la gráfica que ustedes están apreciando, es una gráfica que nos muestra el aumento de los casos por fechas de síntomas, ¿sí? Por cuando se están confirmando los síntomas en las personas. Si ustedes se dan cuenta, en el mes de julio tuvimos un repunte supremamente alto. Hubo muchas personas que presentaron síntomas en el departamento en el mes de junio, perdón, entre los primeros días de julio, más o menos hasta el 18 de julio, tuvimos personas que estuvieron presentando frecuentemente síntomas, ¿sí? En la última semana vemos que esto ha decrecido un poco, ha disminuido, pues lo cual nos indica que de una u otra forma las medidas han sido correctas, ¿sí? Estamos tratando siempre de salvaguardar la vida de los ibaguereños naturalmente. A partir de estos datos, que son tomados directamente de la página del Instituto Nacional de Salud, venimos calculando otro tipo de cifras. Si ustedes aprecian, en este momento tenemos 3 gráficas sobre la evolución del COVID a corte del 27 de julio. En esa gráfica aparecen 2 aspectos muy importantes, es la cantidad de personas que se han recuperado y la cantidad de personas que se han infectado. Si ustedes recuerdan los boletines epidemiológicos que teníamos anteriormente, la cantidad de personas que estaban recuperadas casi siempre era superior a la cantidad de personas que estaban infectados activos en la ciudad. Esto cambió en las últimas semanas. Ese cambio es el que nos tiene supremamente con las alarmas prendidas y bastante preocupados. ¿Por qué? Si ustedes aprecian el mes de julio, hay una acumulación de casos activos que a hoy supera la cantidad de casos recuperados. Esto respecto a los meses, si se sitúan en las semanas epidemiológicas, se dan cuenta que las últimas 3 semanas han sido semanas donde se ha aumentado la cantidad de personas activas con la infección en la ciudad, ¿sí? Ya empezamos la semana 31 y ya estamos, de alguna manera, por decirlo, llenando la barrita. Vamos a ver cómo terminamos de aquí al domingo. En la tercera gráfica que ustedes ven en la parte de abajo, ahí en esa tercera gráfica aparece un indicador muy importante que se llama el RT. El RT nos indica la tasa de transmisibilidad del virus, cómo progresa bajo unas ventanas que uno, por decirlo de alguna manera, las observa. En esta simulación lo que hemos corrido son 7 días, la información de 7 días, cómo se acumula y a partir de ello calculamos la tasa de transmisión del virus en esos 7 días, ¿sí? Cuando ustedes observan esa ventana, se dan cuenta que en julio empezamos a crecer en un momento, más o menos hacia el 4 de julio empezamos a crecer, después logramos que esa tasa volviera a bajar y hoy, a esta semana, lo que hemos visto en esta semana, digamos que va de una manera estable. Si el RT es inferior a 1, tenemos un virus controlado. Si el RT está por encima de 1, quiere decir que los casos activos se nos van a ir aumentando, naturalmente. Entonces, en este momento, si uno calcula el promedio de todos esos RDT de la pandemia en la ciudad de Ibagué, estamos hablando de un RDT aproximadamente de 1.32. Ese 1.32 implica que si hoy tenemos 472 infectados, en un ciclo de transmisión vamos a tener aproximadamente unos, no sé, 550 más o menos. Y en el siguiente ciclo de transmisión vamos a llegar cerca de 800 contagiados. Es decir, que si proyectamos esto a la vuelta de un mes, podríamos tener una tasa de contagios activos muy alta en la ciudad. Esa es la razón por la cual estamos tomando estas medidas que pues nos preocupan para la ciudad.
Muchas gracias, doctor. Esta es la razón por la cual tenemos que detener las cadenas de contagio. Aquí él nos lo ha explicado de manera muy precisa el doctor Yáñez, y por eso son las decisiones que se están tomando, señor alcalde, de ralentizar la estrategia, de ralentizar la cadena de contagio, detener esas cadenas de contagio, y por eso las estrategias que tenemos que hoy socializar con ustedes. Aquí viene, señor alcalde, el boletín de capacidad instalada. Acá tenemos la unidad de cuidados intensivos en la ciudad al día de hoy. Recordarles que tenemos 165 camas en total en la ciudad. De esas 165 camas, tenemos 113 camas ocupadas, 13 camas con pacientes positivos para COVID-19, 21 camas para pacientes con sospecha de COVID-19. De esas 13 camas de pacientes positivos, alcalde, 6 son de Ibagué y los otros son de otros municipios, lo que el alcalde nos señalaba frente a trabajar de la mano con los alcaldes del departamento. El porcentaje total de ocupación, alcalde, es del 68%. También hacemos un llamado y recordarles que hay unas alertas, una alerta amarilla, una alerta naranja y una alerta roja que se está manejando desde el orden nacional frente a la ocupación de camas. En este momento estamos en una alerta amarilla, pasamos alerta naranja cuando lleguemos al 80%, y cuando lleguemos al 90%, alcalde, entraríamos en una alerta roja. En este momento estamos en el 68%, con un porcentaje de ocupación de COVID del 12% de todas esas camas. Frente a las unidades de cuidado intermedio adulto, tenemos 78 camas para unidades de cuidados intermedios. De esas 78 camas, tenemos 55 camas ocupadas. De esas 55 camas, tenemos 4 pacientes con COVID-19 confirmados, 1 de sospecha, 7 de sospecha, perdón, para un porcentaje de ocupación del 71%. Y de frente al COVID de ocupación, tenemos el 7% ocupados con camas para pacientes COVID. En la hospitalización pediátrica, que también estamos empezando a evaluar, contarles que tenemos 75 camas para nuestros pequeños. De esas 75 camas, hoy tenemos ocupadas 36. Un solo paciente menor de edad en cuidados intensivos. Recordarles que teníamos 3 pacientes, pero ya se recuperaron, alcalde, están en este momento estables, pero aquí queremos hacer ese llamado a los padres de familia, entender que si nuestros menores se enferman, nos preocupa muchísimo que lleguen a hospitalización y a cuidados intensivos. En este momento el porcentaje de la hospitalización pediátrica es del 48% en cuidados intensivos. Alcalde, este también es el resumen. Aquí vemos en este momento el resumen de la mortalidad que hemos tenido en la ciudad, de nuestros pacientes, la edad de nuestros pacientes. Recordarles que no es solo en los adultos mayores, aquí encontramos pacientes, un paciente de 27 años, una mujer de 27 años, con una comorbilidad importante, y creo que ahora vamos a hablar del tema, alcalde. El primer paciente que fallece, la comorbilidad es diabetes. Tenemos pacientes con VIH también con esa comorbilidad o esa preexistencia, pacientes con hipotiroidismo, con tabaquismo y leucemia, con diabetes mellitus, y algo muy importante también es un paciente con una enfermedad cerebrovascular, que esta patología pues es supremamente delicada para los pacientes con COVID. Aquí tenemos en esta gráfica las principales comorbilidades y el porcentaje de cada uno: la leucemia, la obesidad, el hipotiroidismo, el EPOC, la hipertensión, accidentes cerebrovasculares, la diabetes mellitus y el VIH. Ese es un resumen para que entendamos que estas poblaciones son poblaciones de riesgo, por eso estamos tratando de cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros pacientes crónicos, y ese es el llamado que estamos haciendo a todos los pacientes, que ahorita ya el doctor Cuellar nos va a contar cómo está la prevalencia de los hipertensos, de los diabéticos en la ciudad de Ibagué, y cómo esta población tenemos que protegerla y salvaguardarla. Entonces los dejo ahora con el doctor Carlos Cuellar, que nos va a dar el informe de la situación. Sí, acá está, ya acá la estamos viendo, alcalde.